Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, pasadita a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera y hoy vamos a conversar con un periodista, presentador de televisión, jefe de redacción, entrevistador de largo aliento, un hombre que estuvo al aire más de 3 décadas continuas, un hombre cálido, muy querido en el gremio periodístico, que acompañó desde la pantalla a varias generaciones de costarricenses. Se trata del periodista Marcelo Castro, presentador y jefe de redacción de Telenoticias hasta diciembre pasado, cuando se pensionó luego de una carrera, oiga, de 35 años. Buenas noches, Marcelo, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Bueno, don Ernesto, muchas gracias, buenas noches para los amigos televidentes de este noticiero y qué honor estar aquí con usted. Comenzando este 2020 con muchas expectativas, pero en mi caso con una perspectiva diferente de lo que era hasta ahora mi paso por el periodismo. Sí, es un momento bisagra en su vida, anticipo, ¿verdad? Sí, sí. Cuando uno piensa cuando veía, y estuve revisando hoy notas de su salida y de su trayectoria y tal, y veía que se hablaba de que se pensionaba del periodismo, y pensaba, si eso es posible, ¿uno se pensiona del periodismo? ¿Es posible salir de esta profesión? Yo pienso que no. Yo pienso que uno sale de una sala de redacción, de un trabajo, de una planilla, de una rutina de horas X, de horarios X, que incluso me acuerdo que cuando yo comencé en periodismo siempre me decían, toma en cuenta que en periodismo no existe horario. Pero no, uno no se pensiona del periodismo. Yo siempre estoy al tanto de todas las noticias, me han invitado a entrevistas, no hay forma, incluso ahora con la existencia de las redes sociales, incluso que uno no esté dando una opinión sobre algo, de manera que el periodismo es algo que se lleva en la sangre y yo creo que hasta se muera uno. Totalmente. Incluso pensaba que el periodismo le permite a uno, que es un privilegio gigantesco, tomar contacto con las personas que están haciendo la historia momento con momento. Exacto. Expresar la indignación, el enojo, la frustración y actuar sobre ella. Uno al reportear, al buscar, de ahí actúa de una u de otra manera. ¿No le da un poquito ahora de nostalgia? ¿Cómo maneja este tema de... Pensaba en el caso de la niña que apareció muerta hace pocos días. Sí, claro que siente uno nostalgia. Es algo que yo sabía y que lo tenía presupuestado, de que una vez que tomara esta decisión del cambio, pues iba a sentir esa nostalgia y sobre todo cuando me quedo, bueno, usted menciona ahora el caso de la niña, pero cuando me quedo viendo noticias, a mí me gusta mucho la noticia internacional, me gusta mucho estar viendo un panorama de todo lo que pasa en el mundo, es una de las partes que más me gusta. Y veo, por ejemplo, noticias internacionales, los veo a ustedes y a veces uno siente, lo que usted decía, el periodista se ve inmerso en la realidad social y esa es una de las partes que más nos impacta y más nos llena. Por ejemplo, hoy hablando veo que las noticias hicieron mucho énfasis en esta nueva caravana de emigrantes hondureños. Y uno decía, qué triste, qué dolor ver la situación de todas estas personas que no salen del país porque sí, sino que salen por una situación desesperante que tienen y saber que se van a enfrentar a todo, a situaciones críticas de clima, a falta de alimentos, a falta de lugar donde dormir y hasta la represión policial. Sí, el periodismo le da la posibilidad a uno de tener un mínimo contacto con, claro, con esas situaciones. Pensaba también que también esta etapa suya puede ser un momento de recuento, sí, ¿verdad? Sí. En ese recuento de pasar un poco la moviola del cine hacia atrás, sí, en estas coberturas de 35 años le tiene que haber tocado secuestro de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, Torres Gemelas, asalto al Banco Nacional, cementazo ahora agarró el final, la crisis de los expresidentes. ¿Qué recuerda de esas coberturas? Son tantas cosas, a manera de anécdota, viera qué curioso, porque en el secuestro de la Corte, en la muerte de don Pepe Figueres, estoy mencionando acontecimientos muy grandes. Muy grandes. Sí, en el secuestro de la Corte, en la muerte de don Pepe Figueres, en la participación de Costa Rica en el Mundial de Italia 90, y vamos a ver si me acuerdo de otro acontecimiento, se presentaron, y en ese de las Torres Gemelas, la vida, no sé por qué, pero yo no estuve aquí.
Yo estaba, cuando se murió don Pepe, recuerdo en ese año, 90, estaba estudiando en Estados Unidos con una beca, entonces me había ido por 3 meses para allá. Y entonces tampoco me tocó ver lo del secuestro de la corte, que también creo estaba fuera del país en alguna otra cosa. Para el Mundial de Italia 90 tuve que incluso ver los partidos que los pasaban como en diferido. Entonces me perdí curioso, muchas cosas. Otra cosa que me perdí fue lo del eclipse famoso de sol que casi oscureció todo Costa Rica. Claro. Pero sí he vivido acontecimientos impactantes. Usted mencionaba otros, como el asalto al Banco Nacional de Monteverde, la angustia que se ve en una sala de redacción, porque además usted lo sabe, es la lucha por no perder la noticia porque no se vaya, y también la competencia, de que la competencia no diga primero la noticia. Entonces, todas estas cosas lo hacen vivir a uno un clima de mucha tensión. También vivimos lo de la guerra en Irak, la primera guerra de Irak. Le iba a preguntar, esa guerra además, la guerra del Golfo. La guerra del Golfo famosa. Esa guerra tiene mucha analogía con hoy porque Clinton estaba en pleno impeachment o proceso de ir al impeachment y le declaró la guerra a Irak. Sí, sí. Y fue la primera guerra televisada. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo fue verlo usted en la redacción de Telenoticias? Era tremendo porque teníamos un horario de casi 16, 17 horas, llegábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche. Y había que estar cada rato haciendo avances, estos ataques que venían, que se grababan desde los aviones. Fue impresionante cómo el mundo vivió todo eso. Y lo que usted dice, desgraciadamente a veces las decisiones que se toman tienen un trasfondo muy político. Lo que a uno le duele es que haya mucha gente que sufra detrás de todas esas decisiones. Absolutamente. Sí, sí. Jornadas de 15, 14, 16 horas. Hay un dicho en periodismo que es que uno sabe a la hora que entra, exacto, pero no a la hora que sale, ni dónde termina el día. Exactamente. No, las jornadas eran, por ejemplo, en elecciones nacionales, entrar a las 4 de la mañana y salir a las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Así recuerdo incluso que siendo solamente reportero más atrás, allá en los años 90, nos tocaba cubrir asambleas de partidos cuando se iban a hacer las elecciones, las designaciones de candidatos a diputados, y uno llegaba un sábado, por ejemplo, recuerdo aquí en el Hotel Irazú, una asamblea de Liberación Nacional, de llegar un sábado a las 6 de la mañana para instalar todos los equipos e irse un domingo a las 3 de la tarde cuando terminaba la asamblea. Y toda la noche habíamos pasado recto. Impresionante. Sí. De esa jornada, porque además en su caso particular usted hizo una cobertura diaria. Hay muchos periodistas que vamos alternando en distintas secciones y tenemos la posibilidad de publicar semanalmente, o en el caso de investigación a veces pasamos meses sin publicar, pero en el periodismo diario, de estar todos los días al aire, ¿cómo lo forjó? Fíjese, don Ernesto, que ese es uno de los retos más grandes del periodismo y que lo marca a uno muchísimo. Yo me pongo a pensar eso, a veces al periodismo de diario, al diarismo, dicen algunos, se nos critica la poca profundidad, porque claro, es dar los acontecimientos al momento. Y el reto es ese, el reto es dar la noticia ya. No se puede para más tarde, porque si es para más tarde, otro la dio y se fue. Y eso es imperdonable. Entonces, yo viví más ese tipo de periodismo. También me tocó la parte de investigación, también me tocó estar en un programa de reportajes de 7 días, pero ese trabajo del día a día es una locura. Es una locura, es correr, y uno no sabe a veces más bien cómo no caen imprecisiones en cuanto a datos, en cuanto a cosas. Es muy complicado. Por ejemplo, a veces te dicen, hay un accidente muy grande o se cayó un avión. Se habla de 6 muertos, pero a los 15 minutos le dicen que son 8 o 9. Y luego dicen, no, el número correcto son 7. Es que es complicado porque se está trabajando con la policía, se está trabajando con los cuerpos que están ahí de socorro. Entonces, todas esas cosas las vive uno y son muy, muy tensas. Pero es el periodismo vivo. Si me permite, hacemos un corte comercial y enseguida volvemos. Estamos conversando con Marcelo Castro, uno de los periodistas más conocidos y también más queridos de la televisión costarricense. Música, más música, mucha música, mucha música. Bueno, creo que ya entendiste. Disfruta este y todos los sábados
de una selección especial de programas de música nacional, latinoamericana y lo mejor de la música europea. Música para vos, todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Acompáñenos a conocer a escritores nacionales y lo mejor de la literatura costarricense a través de Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía y los lunes a las 11 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias, 8:16 de la noche. Estamos conversando con Marcelo Castro. No necesito presentárselo, usted lo conoce muchísimo. Lo ha tenido en tele 35 años. Imagínese usted, 35 años. 35 años. Yo pensaba, Marcelo, 35 años lo vuelve a usted una parte de la familia, de mucha gente. Que usted no conoce, Claro. pero que ellos lo conocen a usted, que lo han visto diariamente, almuerza con ellos, almorzó con ellos, Almorcé con ellos, cené. cenó con ellos muchísimas veces, estuvo en momentos de la crisis, cuando se descomponía la economía, cuando se arreglaba, Claro. cuando... ¿Cuánta presión le metió a usted en su carrera ese tema de ser conocido? De entrar a un lugar y sentir que todo el mundo gira la cabeza y lo vuelve a ver. Bueno, uno poco a poco va asimilando y va acostumbrándose a esto, casi que se vuelve parte de la rutina. A mí sí me gustaba mucho, yo disfruté mucho, aunque me tocó mayormente estar en la sala de redacción, coordinando trabajos, coordinando la labor de otros reporteros, pero yo disfrutaba mucho el periodismo en la calle, por lo mismo, porque la gente te recibía cálidamente, te abría las puertas de par en par. Si era una situación trágica, si era una situación dolorosa, igual la gente se abría su corazón para decirle a uno, estoy viviendo tal situación. Y yo me llevo eso en mi corazón, voy más bien marcado, voy marcado por ese cariño, incluso fuera de nuestras fronteras. O sea, cosas que yo viví, por ejemplo, en Managua, Nicaragua, después de un huracán que había inundaciones, ver la situación de las señoras ahí tan tristes. Y me acuerdo bien de una señora, tal vez de unos 70 años, que se convirtió como en mi guía, que me llevó a todo lado, que me contó todas las historias. Yo a esa señora la abracé y yo hasta quería traérmela para acá. Entonces, yo creo que son las cosas del periodismo que uno nunca se puede olvidar y que se las traerá para siempre, las tendrá para siempre. Es lindísimo eso. Es lindísimo. En esa construcción del personaje público, de que hay una carga de la notoriedad, tiene un impacto sobre la vida privada de uno también, Sí. en un sentido, porque nunca debe dejar de tener presente que es un personaje público. Sí. En un momento dado, ese personaje público lo impulsó a hablar de su orientación sexual. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo decidiste? Porque además no fue hace 5 minutos, fue hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, cuando era otra Costa Rica. Y fue bastante duro, bastante fuerte enfrentarme a una realidad, pero también hay algo que surgió en mí, que fue como una convicción de que había que ser franco, directo,
porque es lo que usted dice, uno se enfrenta a la opinión pública, se enfrenta a comentarios de la gente, se enfrenta a los chismes, se enfrenta a los ataques, se enfrenta a un montón de cosas. Entonces, yo trataba de asimilar todo eso y en el fondo de mi corazón había algo que decía, no hay que bajar la cara, hay que decir las cosas tal como son. Y bueno, obviamente que habría consecuencias de eso, pero dichosamente más bien eso me fortaleció a mí, poder abrirme y ser honesto. Transparente, y esas consecuencias creo que terminaron siendo positivas, Sí. porque testimonios como el suyo, no sé si testimonios, porque en realidad es su vida. Es la vida, es la vida. Es su vida, pero personajes como públicos como usted, hablando con claridad de cuál es su orientación sexual, permitieron a otros menos notorios, menos conocidos, tener el valor quizás de enfrentarlo. De enfrentarlo, de decirlo abiertamente, de decirlo, de hablarlo incluso con los familiares, porque le puedo decir por experiencia propia que una de las cosas más difíciles, casi que más que frente a ese monstruo que es la sociedad, es la familia, para una persona que tiene una orientación sexual diferente. Ahí también pensaba cómo, ya que usted tiene la dualidad de haber llevado el pulso día a día, ¿cómo vio la evolución? ¿Cómo ves la evolución desde eso fue hace unos 12, 15 años? ¿Qué va? Es que el tiempo se va muy rápido. Estamos en el 2020, imagínense Ajá. que eso fue en el 96. En el 96. 24 años. 24 años. Por eso le decía incluso que la sociedad costarricense era otra. Claro. Era una sociedad más conservadora. Siempre existe la intolerancia ahorita, siempre existe el conservadurismo, pero en esos tiempos era realmente fuerte, era terrible. Aunque... Acababa con la carrera de una persona en algunos casos. Podía acabar con la carrera de una persona profesional. por revelar su orientación sexual. Sí. Yo no recuerdo si así a ese extremo, pero probablemente sí había muchos casos de empresas que despedían empleados. Yo no recuerdo bien que así fuera, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que nos enfrentamos incluso a noticias como, por ejemplo, que aquí se iba a hacer una especie de convención o encuentro de mujeres lesbianas y se armó un tal escándalo en la sociedad y presionaban creo que era el ministro Antonio Álvarez de Santi, que era ministro de Gobernación. Que dio unas declaraciones Sí, muy desafortunadas. Muy desafortunadas, presionándole para que prohibiera ese encuentro. E incluso desde el mismo medio que yo represento, como todos los medios, Sí. se hacían eco de todas esas noticias. Claro. Sí, sí. En el baúl de los pendientes periodísticos, porque los otros pueden ser mucho más amplios, Claro. ¿qué le quedó? Pucha, yo siempre pienso que a uno le quedan muchas cosas, porque no siempre, y es lo que usted decía, el corre-corre, el trabajo de una redacción, el cubrir la noticia, pase lo que pase, entonces a uno obviamente sí le queda la sensación de que quedaron muchas cosas por hacer, de que le hubiera gustado hacer otras cosas más a profundidad, más periodismo de corte humano. A mí me gusta mucho el periodismo de corte humano, ¿verdad? Ajá. Mucho el enfoque del humano, entonces pienso que muchas cosas se pudo haber hecho más. Pero yo estaba en una sala de redacción como un jefe Pero aparte a usted le tocaba cortar el sushi, digamos. Era sí. el... Decidir qué notas iban a revisar en los titulares de las noticias, establecer el orden de las notas, asignar los temas. Era un trabajo intenso. Poner la cara. Poner la cara. Que no deja de ser, como usted dice, bueno, uno trabaja en una empresa, la empresa tiene una línea editorial y a lo mejor uno no la cuerpa en su totalidad. Sí. Pero la cara que está puesta es la suya. Es la de uno. Y yo le confieso, a veces yo pienso que los noticieros deberíamos, y es como, me parece que es un pendiente de todos, es decir, tener más balance, ¿verdad?, entre la noticia roja, la noticia positiva, y tratar de dejar siempre en las personas algún tipo de esperanza sobre el futuro. Ahora recién, con todo eso que pasó en Irán, bueno, yo estoy al tanto de todo. sigo al Me tanto. parece súper. Sí, con todo lo que pasó, estos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos, yo veía los medios, y no estoy hablando de Costa Rica, veía la BBC o la Deutsche Welle, y entonces, obviamente, los titulares decían, aumenta las tensiones, sube las tensiones, peligra el aumento del petróleo, y yo para mis adentros
me sentía un poco mal, porque yo decía, no, a veces el periodismo también no tiene que ser tan exagerado, porque tal vez está ayudando a crear más ese clima de nerviosismo, Los de medios caos. creamos una burbuja, los Exactamente. medios elaboramos una burbuja que a veces se despega completamente de la realidad. Sí, y a mí eso sí me parece y yo en eso soy autocrítico y siento que tenemos, que todos los medios tienen que ser autocríticos, porque, comenzando, como le digo, esos grandes medios que uno los conoce tradicionales, New York Times, BBC, tienen que ser en eso. Yo creo que tiene que hacerse más examen de conciencia, porque a veces, incluso entonces esto se traslada ahora a las redes sociales, y en las redes sociales dicen, sí, ya se viene la tercera guerra mundial, y ya ahora sí que no hay vuelta atrás y todo eso, entonces es complicado. Que además, digamos, uno no sabe a quién está llegando eso. Puede haber personas en situaciones emotivas muy frágiles, que uno lee que viene la tercera guerra mundial, que se va a desatar la tercera guerra mundial, y no le da mayor importancia porque sabe que no es verdad. Exacto. Pero puede haber una persona que se angustie mucho. Se angustian, claro que sí. Sí. De hecho, y uno lo ve reflejado en las redes sociales, y una persona me escribe por WhatsApp y me dice, es que hice ellos le llaman un posteo o así, o algo así, donde yo estoy pidiéndole a la gente que que se unan en cadenas de oración por la paz en el mundo. Yo veo el posteo o lo que iba a publicar, porque me dijo que si yo lo podía compartir en mis redes sociales, y decía, esta es la bandera, no sé qué, que el gobierno de Irán ha izado, y eso es solo cuando hay guerra. Entonces yo le decía, pero ¿cómo vamos a postear esto? Le estamos pidiendo a la gente que se una a rezos o a meditaciones por la paz, pero de una vez le estamos diciendo que ya estamos en guerra. No podemos hacerlo así. Trae un tema ahí, estamos con poco tiempo ya para ir cerrando, pero el tema del uso. Su imagen es una imagen muy positiva. Lo han llegado a visitar para convocarlo a cosas desde la política hasta desde los negocios. Viera que de la política no, de la política no, pero sí mi imagen, bueno, sí me gusta eso de que, por ejemplo, me llaman de pronto, hay un congreso de emprendedores, usted podría venir a dar un mensaje a estos pequeños nuevos emprendedores o empresarios. Hace poquito estuve en una cárcel dando una charla para internos, entonces esa parte me gusta porque puedo aportar algo más positivo a la sociedad, y me gustaría más desarrollar esa parte que en sí la política. Por ahí alguien, muchas veces le preguntan a uno que si no se quiere meter en la política, pero yo digo, prefiero más hacer una labor más social, más de ayudar a la gente, de estimular a la gente, de motivar a la gente. ¿Qué hay en el horizonte laboral de Marcelo Castro 2020? 2020, bueno, precisamente don Ignacio Santos y doña Olga Cosa, don Ignacio es director del noticiero, y doña Olga, la presidenta de Canal 7, pues me dijeron que no me retirara de las pantallas y que desearían que yo siguiera colaborando con ellos con algún tipo de sección. Y yo pretendo ahora precisamente hacer de ese segmento algo más positivo, entonces tener ahí mensajes de contenido, no sé, por ejemplo, se me ocurría, si se habla de que esta semana se presentó algún caso de suicidio y la gente empieza a retomar el tema del suicidio, entonces ¿por qué no tener en ese segmento un experto que hable cómo prevenir el suicidio, cómo ayudar a los adolescentes? Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Parecerán muy revisteros, pero también son cosas por un lado de actualidad y por el otro de utilidad, que es lo que me gusta mucho. La posibilidad y mantenerse en contacto con la profesión. Mantenerme en contacto con la profesión. Marcelo, muchísimas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Ha sido un honor tenerte por aquí. Y bueno, mucha suerte en los emprendimientos que vienen. Así es, el honor es mío, y yo también a usted le deseo mucho éxito aquí en esta nueva aventura suya periodística. Muchísimas gracias. Muy amable. Con ustedes seguimos en la señal de Costa Rica Noticias. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Ay, no. Lenny me va a encontrar. Es que a mí me da mucho nervio la cámara. Ay, los micrófonos y la gente. Ay, no. Ay, viene. Ay. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión.
Este 2 de febrero, las elecciones se viven de cerca votando. Las personas que necesiten ayuda pueden emitir su voto de dos formas: hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda a una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y plantilla antideslizante para facilitar su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. La Universidad Nacional espera por vos. Si ganaste el examen de admisión, sos bachiller y querés estudiar en la UNA en el 2020, debes registrar tu título de bachiller en educación media vía web en la página www.registro.una.ac.cr del 20 al 21 de enero. Si el sistema no te permite registrar tu título de secundaria vía web, deberás entregarlo en forma presencial del 20 al 22 de enero, siguiendo el procedimiento que encontrarás también en www.registro.una.ac.cr.